Humanas, escenarios culturales y educativos urbanos es el tema que vamos a charlar hoy. Ciudades Más Humanas es una plataforma de pensamiento y construcción impulsada por la Municipalidad de Rosario en conjunto con la Universidad Nacional de nuestra ciudad. Es un espacio que surge ante la necesidad de repensarnos como en el contexto de la crisis sanitaria global ocasionada por el COVID-19. Todas las semanas escuchamos un conjunto de voces de la ciudad y de otros lugares que nos ayudan a pensar, a repensar, a reflexionar sobre el presente. Vamos a recibir a la Secretaria de Cultura y Educación de Rosario, la doctora Karina Cao, para que abra esta charla. Hola Karina, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y para todas. Es un gusto para mí estar presentando esta tarde de Ciudades Más Humanas. Como bien decías, Patricia, una plataforma de reflexión para pensar desde los bordes, para poder poner en cuestión aquellas categorías que muchas veces damos como cerradas o acabadas y empezar a poner en la reflexión qué es lo que podemos hacer para mejorar la ciudad desde los distintos puntos de vista. Hoy yo muy feliz porque trabajamos con la educación, con la cultura, así que les doy la bienvenida a estos profesionales. Para mí es un honor precederlos y que disfruten la tarde, que realmente pasen una buena jornada. Muchas gracias, Karina. Bueno, Ciudades Más Humanas, qué buena esta frase de Karina, ¿no? Para pensar los bordes que transitamos, que toca transitar en este momento. Le vamos a solicitar a los asistentes silenciar sus micrófonos y los videos para mejorar de esta manera la conectividad. Van a poder participar con preguntas y con reflexiones en el chat de YouTube. Tendremos las grabaciones posteriormente, los podcasts en el sitio rosario.gov.ar. Vamos a pensar juntos Ciudades Más Humanas mediante una serie de conversaciones, como decíamos, entre autores y autoras que reflexionan sobre las nuevas condiciones que nos impone este presente. Escenarios culturales y educativos urbanos es la charla que abordamos hoy con Jacqueline Moll desde Porto Alegre, Brasil, y Jorge Melguizo desde Medellín, Colombia. Jacqueline es pedagoga, doctora en educación, profesora titular de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul, profesora de 2 programas de posgrado de educación en ciencias de esa facultad y de educación en la Universidad Regional Integrada de Alto Uruguay de las Misiones. Además, participó durante 9 años en los gobiernos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, en los que desarrolló 2 programas destacados, uno de educación de personas adultas con escolarización profesional y el programa Más Educación, a través del cual se introdujo la idea del territorio educativo, de la ciudad educadora en todo el país. En tanto, Jorge Melguizo es comunicador social, periodista, vinculado toda la vida a proyectos sociales de transformación de Medellín, desde agrupaciones barriales, ONG, hasta la administración pública. Desde enero del 2019 a mayo de este año, consultor responsable de educación y cultura en Confama. Desde 2010 a 2018, consultor internacional y conferencista en gestión pública, proyectos urbanos integrales, cultura y participación social, con acciones de corto y mediano plazo en 135 ciudades de 18 países. Entre 2004 y 2010, gerente del Centro de Medellín, secretario de Cultura Ciudadana y secretario de Desarrollo Social de Medellín. Hola Jacqueline, hola Jorge, bienvenidos, ¿cómo les va? Olá, yo encantada de estar con vosotros. Para mí, Rosario es una escuela a cielo abierto, ¿no? De ahí aprendimos mucho con la perspectiva de la ciudad educadora, con vuestras gestiones democráticas, afrontando todo um cenário internacional de neoliberalismo, ¿no? E Rosário, Santa Fé han seguido una línea que mucho nos encanta. Entonces, muy encantada de estar con vosotros en esta noche de otoño, casi invierno en Porto Alegre.
Bueno, Jorge. encantado también, Patricia, Jackie, bueno, todos ustedes, a Carolina, muchas gracias por la invitación, pues, a estar con ustedes nuevamente en Rosario, nuevamente con la Secretaría de Cultura y Educación. Les decía ahora, antes de la conversación, que tengo buenas nostalgias en Rosario, he estado 4 o 5 veces con ustedes en la ciudad, buenos recuerdos de ustedes, de los proyectos, de las iniciativas, de los cafés, de los bares, de las conversaciones, de la bohemia, de los grupos de música, de las noches de poesía, espectacular. Pero además, Jackie, también para Medellín, Rosario fue una referencia. Incluso en algún documento que escribí, una pregunta que me hicieron en una universidad, de qué ciudades aprendió Medellín, siempre mencionamos a Rosario como una referencia. Desde el libro rojo del plan estratégico de Rosario, denme un segundo. Sí, cómo no, se fue a buscar en su vasta biblioteca. Aquí estoy en esta biblioteca allá arriba, está el libro rojo de Rosario, con el del plan estratégico, que fue el primero que nos sirvió de referencia a nosotros para hacer un plan a más largo plazo. Pero presupuesto participativo, los proyectos culturales, lo que se hizo allá con ustedes desde Chiqui González y desde otros procesos, bueno, nos ha servido de referencia y nos ha iluminado caminos. Entonces, un placer aceptar la invitación esta tarde para compartir. Muy bien, invitamos a todos los que nos están viendo, si quieren reflexionar, si quieren opinar, pueden hacerlo a través del chat de YouTube, donde estamos en este momento. Antes que nada, quiero preguntarles cómo están atravesando de manera personal esta pandemia y este periodo particular a partir del COVID-19, cómo lo están viviendo en sus comunidades, en sus ciudades, en sus países, cómo sienten sus ciudades ante la pandemia y cómo analizan este momento. Bien. ¿Puedo? Jorge, ¿puede empezar? No hemos hecho una combinación. Adelante. Bom, ya, no hace vale. falta. Mira, en Brasil, vosotros tienen noticias, ¿no? De que, además de la pandemia, vivimos una crisis estructural en la democracia, ¿no? Una crisis en el Estado de Derecho. No hay, como las ciudades no son burbujas, hay una relación muy, muy fuerte con lo que pasa en el país todo, y estamos, del punto de vista del país, afrontando de la peor manera que pueda ser posible. Hay un sentimiento, ¿no?, en relación a vosotros que tenemos, es un poco de vergüenza, ¿no?, de vergüenza y de profunda indignación, porque no hemos sido capaces, ¿no?, de evaluar cómo las fuerzas conservadoras de Brasil se pondrían, ¿no?, en la relación, ¿no?, que de mucho con Estados Unidos y todo eso que conocimos desde las venas abiertas de América Latina, y la reacción que tendrían tan fuerte ao proyecto que el último periodo de democratización de Brasil, y que decimos entre 1985, cuando se termina el periodo militar, hasta 2016, cuando termina el gobierno de Dilma Rousseff, ¿no?, de una forma que todos sabemos hoy como se ha criminalizado o que no era criminal, ¿no? Entonces, estamos viviendo da pior forma. Antes de empezarmos, mirava os últimos números, temos hoje 40.000, já temos agora 40.276 muertes por Covid-19, ¿no? E 787.489 pessoas confirmadas, e sabemos que os números são subnotificados, então os números tendem a ser muito maiores, não? Em Porto Alegre, minha cidade, a cidade que ha tenido uma experiência extraordinária de presupuesto participativo, e nesta escola latino-americana, não? Sim. Com Alicia Cabeçudo, com Guilherme Rios, há muitos anos que venimos construindo isso. Esta cidade também foi tomada por uma perspectiva conservadora, e Porto Alegre, claro que há que se matizar, é distinto como o alcalde, o governador do estado estão afrontando, não? Tem um pouco mais de responsabilidade, pero que o presidente da República. Pero aqui, então, aqui temos 50 muertes em Porto Alegre, 316 muertes no estado, na província de Rio Grande do Sul.
Yo personalmente tengo hecho o que es posible en este tiempo, ¿no? Reflexionar, trabajar con las redes de solidaridad, porque hay mucha hambre en Brasil. La seguridad social que se ha producido en el tiempo de Lula y de Dilma y que vienen de este periodo de redemocratización se han deshecho en el aire, ¿no? En el año pasado ya hemos vuelto a los niveles de pobreza y de miseria del año de 1989, cuando salíamos de la dictadura militar. Entonces, rápidamente el pueblo empobreció en Brasil, porque es necesario muchas décadas, ¿no? Somos un país que tiene unas... yo preparaba esta charla para hoy, para este diálogo, y los números de Brasil son impresionantes, porque me parece correcto decir que somos una sociedad de castas, clases casi castas, en que los de abajo no son vistos como personas por los de arriba, ¿no? 210 millones de personas, 177 viviendo en las ciudades, ¿no? 84,72% viviendo en las ciudades, y la mitad, ¿no? Más de la mitad, 90 millones viviendo en 317 ciudades, megalópolis, ¿no? Sem planos educativos, sem planos estratégicos, apesar de en el nivel proclamado, termos documentos, termos voluntades expresas, en la vida real del pueblo, la calidad de la escuela, la calidad del transporte, la calidad de la salud pública es muy baja. Entonces, el COVID-19 nos encontra nessa situação malíssima, não? A mim me gusta pensar como estaríamos se o golpe de 2016 não tivesse ocorrido. Claro que haviam dificuldades, mas o caminho que o país enveredou, por el qual enveredou, é um caminho malíssimo, não? E há uma tragédia, já é uma tragédia, e uma tragédia sem perspectiva de terminar. Não chegamos ao ponto máximo. Se está dizendo que podemos superar a 100 mil muertos. Imaginem o impacto de isso sobre a vida de las famílias, de los afetos, de las memórias, ¿no? E com um presidente que sai ao aire a dizer, mira, não sou el coveiro, e daí, é uma gripecita, não é importante, não? E que juega com isso, dizendo que são os governadores. Claro, então, a situação de Brasil é tremenda. Nossas cidades estão mais silenciosas, mais calladas, há menos gente na calle, pero sabemos que a situação de miséria da população faz com que a gente tenha que sair à calle, não? Porque não há a segurança social que o governo devia garantizar. Então, estou vivendo nesse universo de reflexões, de muitas tristezas, de ver o que hemos hecho en las últimas décadas en el suelo, acabado, ¿no? Como si nada tuviera acontecido. Y la gente caminando por un camino que es un camino de odio, que es un camino de desacreditar todo, de la ciencia, de la salud pública. Entonces, es una situación, Patricia, tremenda, sí. ¿No? No sé si pueden imaginarse en Colombia, en Argentina, o que se pasa en Brasil en estos momentos. Bueno, Jorge. Sí, Patricia. Nosotros sí. En Colombia tenemos una situación muy similar a la de Argentina. Yo creo que son dos países, en los comparativos que he hecho de Latinoamérica, son dos países que han manejado la situación medianamente bien. Es decir, lo que cabe siempre en estas circunstancias, con éxitos y con fracasos, con ensayos, con errores, pero 2 cifras, 3 cifras dan cuenta de cómo estamos hoy. Colombia es un país de 48 millones de habitantes, en 1.100.000 kilómetros cuadrados, es decir, 8 veces menor en tamaño que Brasil, o 2 veces menor en tamaño, 2 veces y media menor en tamaño que Argentina. Tenemos 48 millones de habitantes. En estos 48 millones de habitantes, hasta ahora, incluso con dato actualizado hace media hora, en Colombia han muerto 1.433 personas. 1.433. Todavía, digamos, si fuera la proporción con respecto a la población de Brasil, Jackie, pues estarían
es 4 veces menor en población, pues Brasil podría ir en 5.000 muertes, 6.000 muertes, y van en 40.000. Es decir, es el desastre del manejo que ha hecho el gobierno de Bolsonaro. Es un crimen. Yo en estos días en una conferencia para amigos de México dije que lo que ha hecho Brasil es un acto criminal, no simplemente un error político, sino que Bolsonaro es un criminal. Pero en segundo lugar, es muy extraño porque Medellín y Antioquia, Medellín es la capital del departamento de Antioquia, para el caso argentino las provincias aquí son departamentos, para el caso brasilero los estados aquí son departamentos. Antioquia es el departamento donde Medellín es capital. Antioquia tiene 6,5 millones de habitantes y hasta ahora en Antioquia hay solo 8 muertos. 8 muertes. Y en Medellín, 3 de esos 8 muertos. Que ahora me decías, Patricia, me decía Carolina, que en Rosario va una sola persona muerta también. Entonces es un éxito de las ciudades. Yo creo que aquí además se han combinado en el manejo de Medellín una historia del manejo de la salud adecuado. Es decir, hay un buen servicio de medicina, hay buenos equipamientos en salud. Hubo una reacción muy temprana, desde el 27 de enero, cuando ni siquiera los casos habían llegado a España, por ejemplo, en Colombia menos. El 27 de enero se empezó la preparación del personal médico, de 400 personas del sector médico de Medellín y de Antioquia para enfrentar la situación. El primer caso lo tuvimos el 6-7 de marzo. Nos fuimos a confinamiento más temprano que en el resto del país. Desde el 20 de marzo estamos en confinamiento general. Yo estoy desde el 14 porque en la empresa en la que estaba se decidió antes. También eso ayudó mucho. Empresas conscientes que se anticiparon. Y en un confinamiento total del 20 de marzo con restricciones muy fuertes que también molestan para libertades individuales, mayores de 70 años confinados 100% todavía, menores de edad, cierre de colegios, cierre de todo muy temprano. Eso ayudó a que no llegara el virus con mucha fuerza y a que los contagios fueran fácilmente focalizados. Se diseñó también una plataforma que ha sido cuestionada, la plataforma Medellín Me Cuida, una plataforma informática, ha sido cuestionada por tal vez un manejo excesivo de los datos, es decir, datos es muy, muy específicos de la salud de cada uno. Yo les confieso, yo llené el formulario. No tuve ningún problema, hay alguna información de pronto sobre enfermedades o patologías o en fin, pero no tengo ningún problema con eso. Y yo en mi caso, realmente, aunque esto da para mucha discusión, preferí el saberme que estaba haciendo, contribuyendo a un monitoreo más adecuado de los casos de contagio que a cierta privacidad que de todas maneras cedemos a otro tipo de plataformas y de redes. Aunque, insisto, eso da para largo y ancho. O sea, el nuevo espacio público, hablando de cultura, también está en lo digital y de qué manera. Entonces yo hoy, por ejemplo, puedo saber cuántos contagios hay en mi barrio. No quiénes, pero sí puedo saber que hay 3 personas contagiadas en mi barrio o 6. Y eso me permite tener otros cuidados y otras medidas de precaución. Ha habido un confinamiento muy fuerte, hasta hace 3 semanas era total, hace 3 semanas se abrieron sectores de la economía, el sector de la construcción, el sector de la manufactura, hace una semana una buena parte del comercio, y esta semana, la semana que empezó el 8 de junio, para quienes vean esta transmisión, esta entrevista, esta conversación en tiempos después, el 8 de junio del 2020. Se desarrolla el 11 de junio. El 8 de junio del 2020 empezó como lo que llaman en España la desescalada total. Es decir, ya hoy está una buena parte de la ciudad funcionando con restricciones en el sistema de transporte masivo, solo el 35% de ocupación. Aún no abren, hoy 11 de junio no abren restaurantes, no abren bares, no abren ninguno de los proyectos culturales, que también de eso hablaremos, pero ya hay una buena parte de la población en las calles. Eso por supuesto, va a hacer que suba un poco más el contagio, pero yo creo que la ciudad hoy está más preparada que lo que estábamos hace 3 meses para enfrentar esos contagios mayores. Sin embargo, cierro con una reflexión parecida a la que hace Jackie, y es, el problema no es solo la salud física, también hay un problema de salud mental. Sabemos que ha habido una cifra de suicidios importante en los últimos meses en población de Medellín, por múltiples razones, pero entre otras, no solo por el vacío emocional que se genera en una situación de estas, por las soledades múltiples, sino también por situaciones de desespero económico, de gente que no tiene. En Medellín hay un 50% de economía informal. Teníamos al inicio de esto, en febrero, una tasa de desempleo cercana al 11%.
Hoy se calcula que ya el desempleo va en 19%. Se pierden muchos empleos, se calcula que se pueden perder en Antioquia 150.000 empleos en estos 3 primeros meses de la pandemia. Entonces, todo eso ha perjudicado de una manera muy grave la economía de la ciudad. Con la desescalada, eso se va paliando, pero ya hay proyectos de todo tipo cerrados, hay empresas cerradas, ya hay restaurantes que han anunciado que no vuelven a abrir, que no es posible, hay proyectos culturales cerrados, unos aguantando a pesar del cierre, que dijeron cerramos y vamos a ver si algún día volvemos a abrir, y otros que han dicho definitivamente va a ser imposible volver a abrir. Entonces la situación es la misma de Latinoamérica y la misma del mundo. La pandemia simplemente nos puso frente a las realidades de inequidad, frente a las realidades de estados débiles, de estados de bienestar inexistentes, con muy pocas oportunidades para la mayoría de la gente y con unas economías muy concentradas en 3 o 4 áreas, con unas riquezas muy concentradas en muy pocas personas, familias o negocios, y con una gran dificultad para salir adelante. Vamos a sufrir mucho de aquí en adelante también en lo económico. Bien, esta charla, Escenarios Culturales y Educativos Urbanos, se da dentro del ciclo Ciudades Más Humanas. ¿Cómo piensan ustedes que debería ser una ciudad más humana? Jacqueline. Mira, para mí es el tema central de toda mi vida, Patricia, porque trabajo con educación, ¿no? Y tendo estado en el Ministerio de Educación, en la Secretaría de Educación de Porto Alegre, en las universidades en que ya trabajé, la idea de que educación es humanización, ¿no? La idea, para mí, esa idea es muy, muy céntrica, ¿no? Le contamos a la gente que conoce que vos participaste de unas charlas en nuestra ciudad con el proyecto Ciudades Educadoras. Exatamente. He estado 3 vezes em Rosário, não? E também esta ideia que Jorge trazia de la ciudad é uma ciudad muito, muito fantástica, não? Que nos ensina muito. Por isso, empecé dizendo que Rosário é uma escola, e uma escola de pedagogia para a Latinoamérica, não? Mas a ideia de humanizar na vida da cidade. Eu me gostaria de dizer isso, não? Venimos de una tradición, y creo que toda Latinoamérica sufre de eso, ¿no? Hay unos cánones muy fuertes desde la Comunidad Europea, desde el capitalismo central, de lo que llamo de las nuevas colonialidades en la educación pública. Toda reserva, toda la construcción histórica de la escuela como espacio de convivencia, de construcción de ciudadanía, de construcción de la generosidad que nos permite vivir juntos con nuestras diferencias, todo esto va por agua abajo con los cánones de los grandes, de las evaluaciones internacionales. Estamos todos corriendo para tener un puesto muy a frente de los otros. Chile ha mantenido en Latinoamérica durante mucho tiempo un lugar a frente de los otros países en la educación escolar, en estos cánones y en estas evaluaciones, y pronto hemos visto que esto era algo muy artificial en la vida del país. Las jornadas de Chile, la gente de Chile indo a Cali, mostró que, mira, necesitamos construir proyectos de soberanía nacional, ¿no? De soberanía latinoamericana. Entonces, cuando se habla de la humanización de la ciudad, se habla de algo que es muy próximo que es el centro de la tarea de la educación, que es la humanización. ¿Y qué es la humanización? Mira, que la gente sea la gente, que la gente pueda traer sus memorias, sus trayectorias, sus historias de vida, las cuestiones de los pueblos originarios en Latinoamérica, es una cuestión muy fuerte para nosotros todos. Entonces, hablar de humanizar es hablar de buscar las raíces, de dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí. En estos momentos de la pandemia, hay algo muy fuerte en nuestros estudios que vuelve, que es el modo como la urbanización ocurrió en Brasil, ¿no? Y ocurrió respondiendo a ese sistema de castas. Cuando en el siglo XIX, la fiebre amarela, después la gripe española, inicio del siglo XX, que fueron otras pandemias muy fuertes, las ciudades fueron higienizadas, ¿no? Jorge saberá mucho de eso, porque la higienización
Y con base en eso, los pobres a la periferia, los lugares legítimos de la ciudad para las camadas medianas y altas, y esto ha produzido muito dolor em las ciudades. Então, humanizar las ciudades é recuperar essas histórias. É dizer que as cidades, não, há que construir cidades multicêntricas, policêntricas, como diz Milton Santos, este grande geógrafo brasileiro que sempre me acompanha, e há que fazer com que a cidade seja para todos. Claro, com outros marcos. A vida não será a mesma depois de isso. Jorge lembrava agora, o paro, o desemprego será muito alto, muitos negócios se cerrarão, pequenos, médios. Claro que os grandes tentarão manter suas ganâncias como sempre, não? Então, um outro mundo é possível e um outro mundo há que ser construído sobre outras bases. A normalidade que tínhamos antes não era uma normalidade normal, não? Eu tenho dito muito isso. O Covid-19, a crise sanitária, ha exposto as entranhas do Brasil. É como se a gente em meu país descobrisse agora que há miseráveis, que há pessoas, não há como fazer o aislamento social, manter-se em casa, porque a casa tem 5 metros quadrados e 10, 15 pessoas vivem ali amontonadas. Como viviam os negros em las senzalas, os escravos em las senzalas. As chabolas, as favelas brasileiras são muito isso, não? Então, humanizar é recuperar todas essas histórias, de que hilos nossas sociedades, nossas cidades foram tejidas, não? E há que rehacer essa tejitura, e rehacer para que todos quepam, porque o Brasil não conseguiu afrontar, claro, hemos hecho um período de avanços, pero são 400 anos de uma desigualdade muito brutal. E creio que temos aqui a pior burguesia de Latinoamérica, a gente mais cruel. Em martes, eu estava com a gente de São Paulo, com a gente da Câmara Municipal, e então ha sido um debate muito forte, porque São Paulo é a cidade mais rica de Latinoamérica, pero é a cidade em que a gente vive de modo mais miserável, é a cidade que tem os piores indicadores de la pobreza e de la miséria no Brasil. Então, humanizar é trazer essas histórias, e é dizer, mira, que futuro queremos construir, esperançar a los jóvenes para que possamos ir adelante, com as memórias e com as perspectivas de futuro. Por aí. Bien, Jorge. Seguimos. Bien. Gracias. Me encanta escucharte, Jackie, porque además yo creo que esto es parte de ese análisis común del tipo de sociedades que hemos construido. Nosotros, alguna vez en las charlas por ahí por Latinoamérica, yo decía que lo que en Medellín hemos intentado hacer durante los últimos 30 años es un profundo proyecto social con contenidos y resultados urbanos. Es decir, al contrario, antes decíamos esa misma frase, pero al revés, decíamos que éramos una ciudad donde los proyectos urbanos tenían contenidos y resultados sociales. Hoy decimos lo que estamos intentando hacer es un profundo proyecto de transformación social y cultural con contenidos y resultados urbanos. Yo creo que humanizar las ciudades va mucho por ahí, es decir, por preguntarnos cuál es el tipo de sociedad que somos, pero cuál es el tipo de sociedad que queremos ser. Hay una frase de Habermas, del filósofo, que decía la necesaria conciencia de sí mismo. ¿Cuál es la conciencia de nosotros mismos como ciudadanos, como sociedad, como país, como territorio? ¿Cuál es la conciencia de nosotros mismos en Latinoamérica? ¿Qué somos? ¿Qué podemos ser? Y ahí hay una cosa fundamental. Además, Jackie, me hiciste acordar, hace unos años, no sé, 4 o 5 años, estuve en Porto Alegre, en tu ciudad, invitado a un evento que se llamaba Smart Cities, simplemente Smart Cities, ciudades inteligentes. Y yo dije que yo no sé por qué me habían invitado, yo no era un experto en Smart Cities, y que lo que Medellín estaba intentando ser no era una Smart City, no era una ciudad inteligente, que lo que Medellín queríamos ser, y esa era la búsqueda permanente, era una sociedad inteligente, no una ciudad inteligente. Entonces yo creo que las ciudades más humanas son ciudades donde las sociedades tengan esas mayores inteligencias colectivas, esos desafíos colectivos, esas estrategias de solidaridad, esas estrategias de enfrentar los desafíos comunes con respuestas comunes, versus estas segregaciones y parcializaciones en las que hemos hecho. Incluso hace poco escuchaba
al gobernador de Antioquia decir algo. Él ya fue gobernador hace un tiempo, hace 15 años, fue alcalde de Medellín hace 6 años, y decía, hombre, nosotros esta pandemia nos ha puesto ante el desafío de construir la equidad como principal proyecto de sociedad, de ser sociedades más equitativas. Y decía el gobernador algo que es muy sintomático, dijo, nosotros llevamos años gobernando para grupos de privilegio. Insisto, él fue gobernador 4 años y fue alcalde 4 años, gobernador de Antioquia 4 años, alcalde. Y decía hace 15 días en un programa de televisión, venimos gobernando, hemos gobernado siempre para grupos de privilegio. Entonces, sociedades más humanas, Patricia, son ciudades, sociedades donde no gobernemos para grupos de privilegio, gobernemos para los derechos. Los derechos, un filósofo colombiano, Estanislao Zuleta, decía, los derechos sin oportunidades no son derechos. No podemos hacer que lo público sea un privilegio. O que los derechos se conviertan en privilegios. ¿Tengo el privilegio de tener una buena educación o tengo el derecho de tener una buena educación? ¿Tengo el privilegio de ir a un proyecto cultural o tengo el derecho de ir a un proyecto cultural? ¿Tengo el privilegio de la seguridad alimentaria o tengo el derecho de la seguridad alimentaria? ¿Tengo el privilegio del espacio público o tengo el derecho del espacio público? ¿Tengo el privilegio de la movilidad privada o tengo el derecho a que la movilidad pública sea de excelente calidad? Es decir, la construcción de la equidad mediante la calidad de lo público es también una forma de enfrentarnos nosotros a todo este tipo de situaciones. Una reflexión pequeña. Yo peleo mucho con los economistas por el índice Gini. El índice Gini que mide la inequidad básicamente desde los ingresos. En Medellín, Colombia, según la estadística, es el 7º país del mundo con mayor inequidad. Y Medellín es una ciudad con una altísima inequidad, si la medimos desde el Gini. Pero yo he dicho algo que suena extraño y que nos daría para alguna cerveza juntos con Guillermo y con todos ustedes, Patricia, tal vez en el bar de los notables en Rosario. Inviten. Quiero ser invitada. Para sentarnos en la mesa donde se sentaba Roberto Fontana Rosa. Entonces, pensar... Abrió hoy. Hoy abrió el de los notables. Bueno, hoy abrió. El mundo puede seguir adelante. El Cairo. Los notables en Rosario haya... Bueno, pero es que además ustedes están llenos de personajes en Rosario. Entonces, pero bueno, con Fontana Rosa les decía, sentarnos a tomar una cerveza y hablar de cómo construimos la equidad, no solo desde el ingreso, sino también desde la calidad de los proyectos públicos. Si yo tengo un colegio público de calidad, si tengo calles asfaltadas, si tengo agua potable en el 100% de la ciudad, si tengo luz, cosas que suenan normales, pero no lo son en la mayoría de las ciudades de Latinoamérica. No. Si tengo acceso al gas, si tengo acceso al transporte público de calidad, o sea, si no necesito el auto privado. Yo les hago una confesión personal, en mi casa no hay auto privado. Nunca hemos tenido, ni mi esposa, ni yo. Mi hijo tiene 30 años y tampoco le gustó. Mi hijo se mueve, vive en el centro de la ciudad, mi hijo. Yo vivo a 13 kilómetros del centro, nos movemos solo en transporte público, que es un transporte público de calidad. En Medellín las calles están asfaltadas, casi en el 100% de los barrios. Hay agua en el 100% o casi agua potable las 24 horas del día, hay energía, en fin. Hay equipamientos culturales, equipamientos educativos. Esa construcción de lo público de calidad también nos hace una ciudad más humana, a pesar de los problemas económicos. Sin embargo, esta situación nos pone ante 4 o 5 desafíos. Seguridad alimentaria, ya vemos que no está garantizada para todo el mundo. Salud física y mental, ya vemos que no está garantizada para todo el mundo. Siempre hablamos de salud física, pero ¿dónde dejamos la salud mental? ¿Cuáles son las medidas protectoras de nuestras poblaciones? ¿Cómo estamos protegiendo a los niños? ¿Cómo estamos protegiendo a los adultos mayores? ¿Cómo protegemos a los grupos más excluidos? A las personas con alguna discapacidad mental o física, por ejemplo. Miren la discusión sobre el racismo a partir de lo del asesinato de George Floyd en Estados Unidos. O sea, Colombia es un país muy racista, Brasil es un país muy racista, Jackie. A tope, a tope. Miren un elemento de las ciudades humanas, Patricia. Sí. Hay una tentación hoy a la disciplina social, pero una disciplina impuesta por decreto, es decir, a los gobiernos más autoritarios, o al autoritarismo cívico incluso.
a los vecinos que intentan imponer un autoritarismo cívico. Y uno dice, las ciudades más humanas tal vez no son las de mayor disciplina, sino las de mayor cultura ciudadana. Es decir, las de autorregulación, las del respeto por el otro, las de la construcción de la convivencia. Entonces, esas ciudades más humanas son también ciudades en las que, digamos, seamos capaces de convivir con el otro sin imponernos sobre el otro. Bien, bueno, están llegando preguntas a nuestro YouTube, allí pueden dejar las reflexiones o las preguntas para aquellos que nos están viendo en esta charla. Recién hablábamos sobre los espacios donde la calle y la casa son la misma cosa, no es lo mismo quedarse en casa para todos, no. En las ciudades las posibilidades no son iguales. No. Tenemos nuevas condiciones que nos impone este presente. ¿Cómo se vive en las ciudades de ustedes? ¿Cómo viven esta experiencia los niños? ¿Cómo la está pasando la infancia durante la pandemia? Estamos viviendo cambios en la escuela y también la carga virtual que refuerza esa desigualdad y esa inequidad en los niños. No todos tienen las mismas posibilidades. Aquí en Argentina estamos sin clases, si bien ya estamos en la fase 5 de distanciamiento social preventivo desde esta semana, pero quiero saber si ustedes creen que es el momento propicio para repensarnos desde la cultura y desde la educación. Vale. Jorge, descansa y yo hablo. Mira, creo que hay una clave, ¿no? Hay una clave que es el valor de la vida, ¿no? A tomada de conciencia del valor de la vida. No tenemos eso en los países, ¿no? La política en mi país, creo que hemos hecho muchas buenas experiencias, pero en los últimos años se ha emancipado de la vida, ¿no? Hay un discurso propio, cerrado sobre sí mismo, y que acaba generando a manutención de las estructuras sociales muy injustas, ¿no? Hablo desde aquí porque esto aparece también en la cuestión de las escuelas, ¿no? Saben que yo tengo una relación muy fuerte con este tema de las escuelas, tengo estado en muchas charlas, y estamos viviendo este desnudarse, ¿no? De los chicos que pueden tener todo, la virtualidad con la red, con el ordenador, con las condiciones, y los que no tienen nada, ¿no? Y hay en los dos extremos hay una doença muy fuerte, ¿no? Los que no tienen ningún acceso a nada, que están en situaciones muy malas, que la gente intentando comer, intentando llegar a la solidaridad social, a la caridad social para tener el alimento, ¿no? Viviendo en condiciones insanas, impensables para el tercera década de ese siglo, es muy malo. Y es muy malo también los niños que están cerrados en casa, en que se transfiere el ambiente físico de la clase para el ambiente virtual de la pantalla, ¿no? Que antes de las 8 sentan en el ordenador y tienen todas las clases como si estuvieran en la escuela. Hay un grado de locura en esto y que seguramente saldrá muy caro, porque se quiere siempre responder a las evaluaciones y que los niños estos de las clases altas que tienen la posibilidad de tener todo, pueden acceder a los mejores sitios en la universidad, en las oposiciones públicas. Entonces creo que hay una variación muy grande en cómo están viviendo los niños en las ciudades. Hay de todo, ¿no? Hay los chicos que no tienen nada y que incluso vuelven a calle para buscar alimento, para comer, para supervivir, y hay los que están encerrados en la pantalla, ¿no? Y hay aquí una variedad entre los dos polos, ¿no? Hay muchos padres haciendo redes virtuales para que los niños puedan mirar sus amigos, porque hay una soledad que los niños y los jóvenes viven, ¿no? Y hay en los momentos, yo tengo un hijo en la universidad y otro en la enseñanza secundaria, y tienen mucha alegría cuando encuentran sus amigos, ¿no? Y están en dos instituciones que no tienen esta idea de 4 horas, 5 horas en la pantalla, no, hay encuentros, ¿no? Entonces veo que hay una gran alegría. Entonces creo que hay una variación muy grande, ¿no? Y somos diversos, pero somos muy desiguales. Jorge
trabajó mucho, me ha mucho que has dicho de tu gobernador, que la equidad como principal proyecto de sociedad. Mira, estamos a milhares, miles y miles de kilómetros que el alcalde de Porto Alegre, el gobernador de Rio Grande do Sul y menos ainda el presidente de Brasil tengan esto en el horizonte, ¿no? Brasil nunca ha sido una nación. Nunca hemos tenido la idea de nación, ¿no? Somos un sitio de encuentro de muchos intereses económicos y cada vez que las fuerzas sociales progresistas avanzan, ocurrió en 37, ocurrió en 64 y ahora en 2016, cada vez que avanzamos para construir un proyecto de país, un país que nos traga menos vergüenza, un país que permita vivir con dignidad, en que todos quepan, ¿no? Como decíamos en los foros sociales mundiales, eso se corta por esas fuerzas. Entonces, creo que esta perspectiva de equidad, ¿no? Esa idea de Boaventura Santos, que tenemos direito à igualdade e à diferença, ¿no? A igualdad, sempre que o que nos diferencia nos humilhe, nos diminua en relación a los otros, y tenemos derecho a la diversidad. Entonces, creo que las infancias y juventudes están viviendo con mucha variación. Y una palabra más sobre esto, ¿no? Del racismo. Brasil es un país muy racista, ¿no? Más de mitad de la población es negra, y es un país que siempre acobertó su racismo. Ahora, todo eso viene. Entonces, claro, el movimiento negro es muy fuerte, el gobierno Lula hace la Secretaría de Igualdad Racial por la primera vez en la historia, claro que ya no existe más, pero creo que hay algo muy fuerte que se está viviendo en esos momentos, y vuelvo al tema que desde el inicio estoy trayendo, que es la tomada de conciencia. Es un momento muy fuerte de tomada de conciencia, y cada uno haciendo en el escenario de su vida personal, ¿no? Y claro, eso agudizado por las circunstancias todas. Bien, vos hablabas antes acerca de las pantallas de los niños y de la educación desde lo virtual, ¿no? ¿Cómo te imaginas, a propósito de lo que decías, la salida, ¿no? De la inercia virtual post-pandemia? ¿Cuál va a ser la alternativa a eso, ¿no? ¿Cómo construir espacios públicos para los nativos digitales después de estos 3 meses de pantalla? Jorge, creo que Jorge, ¿no? Jorge, hablas, después puedo hablar, Jorge. Bueno, hay una primera, antes de responderte, Patricia, hay una primera reflexión sobre lo que está diciendo Jackie, y es, yo creo que hay una obviedad. Nadie estaba preparado, ni la educación pública ni la educación privada, para responder a una situación de estas de emergencia. Es decir, esta es una situación inédita que nos cogió a todos con los calzones abajo y sin la preparación adecuada. Aquí incluso colegios de élite privados, un mes después, no tenían ni siquiera la posibilidad de avanzar en una clase digital, porque no tenían absolutamente nada preparado para eso. Entonces, esto ha llevado a ese cuestionamiento del esquema educativo, no solo desde las plataformas, si es directo o si es virtual, sino desde el tipo de contenidos. Una amiga escribió hace unos días en su blog una reflexión sobre una escuela rural que ella acompaña, o sobre unos niños de una zona rural a 2 horas y media de Medellín que ella acompaña desde un lugar de lectura, la casita rural. Y decía que a los niños de esa vereda, alejado de todo, sin posibilidades de internet, sin conectividad, en fin, su profesora les había puesto como tarea para el día siguiente, para esa semana, investigar sobre la biografía de Fray Rafael de la Serna, un cura español que hace 200 años fundó proyectos educativos muy importantes, pero que no tienen ninguna relevancia hoy para esos niños y que no tienen ninguna posibilidad. Entonces uno decía, a ver, ahí hay una estupidez en la tarea, pero es que como esta tarea siempre se ha hecho, no solo ahora en tiempos de pandemia, sino antes, para la profesora tal vez normal. Y va a ser normal después de que esto pase. Es decir, el tipo de contenidos de la educación, independientemente si son directos en un aula de clase o digitales por una plataforma, son también las cosas que nos tendríamos que cuestionar, no solo las formas, sino el tipo de contenidos. Pero también una niña, esta semana se hizo viral un video de una niña de 7, 8 años, diciendo en WhatsApp,
diciéndole a sus profesores, no nos pidan tareas tan bobas, que me tome una foto con mi perro. ¿Yo para qué quiero tomarme una foto con mi perro? O sea, ¿usted para qué le sirve? No, hagan cosas que sirvan. Entonces, ustedes me dicen que vaya a ver a televisión un programa, pues es que yo no tengo televisión. Entonces, ¿para qué me pide eso? Que busque por internet. Yo no tengo internet. Les decía esta niña, hombre, sean razonables. Una niña diciéndole a los profesores, sean razonables. Y uno aquí piensa también en lo que ustedes en Rosario han hecho, Patricia, en lo que ustedes empezaron en Rosario con con la red de ciudades de los niños, impulsada por Francesco Tonucci, y ustedes en Rosario como motor para Latinoamérica. Tonucci decía en estos días, hombre, si los niños en este año no aprenden la diferencia entre monocotiledóneas y dicotiledóneas, o la raíz cuadrada de 9, pero aprenden las tareas del hogar, aprenden a poner una lavadora, aprenden a hacer una comida, aprenden a conversar con su familia, aprenden otro tipo de cosas, pues tal vez habremos aprovechado mucho mejor el tiempo. Aquí en Colombia ya está la discusión de cuándo abrir los colegios. Les recomiendo que busquen Julián de Zuviría, con Z, Julián de Zuviría. Ayer le hizo una carta a la ministra de Educación, una carta cariñosa, pero donde le dice, ministra, usted no puede abrir los colegios en agosto. Usted anunció que van a abrir los colegios públicos en agosto. Y le dice, si usted tuviera a sus hijos en colegios públicos, que no los tiene, los llevaría a colegio público en agosto. No hay preparación para eso. Entonces, hay una discusión. Aquí en Medellín se está analizando un protocolo de que los niños puedan, un poco el protocolo de Israel, que los niños puedan asistir un día a clase, 2 días a clase y dejar de asistir 10 días. O sea, que ayer conversé con el jefe de bienestar de una universidad privada, me decía que van a abrir a partir de agosto para el segundo semestre de las carreras a los 6.000 estudiantes de su universidad, del CES, van a abrir, es un centro de estudios básicamente en ciencias de la salud, van a abrir lunes y martes para unas carreras, miércoles y jueves para otras carreras, viernes, sábado para otras, horarios distintos, escalonados, con clases con menos estudios, o sea, ensayar también. Pero aquí lo fundamental, creo que no es solo si volvemos de lo digital a lo presencial, sino a qué tipos de contenido nos tenemos que enfrentar. Por ejemplo, algo que vos decías, Jackie, es claro. En este momento el espacio educativo son las familias. Pero es que hay muchas familias que no pueden ser familias educadoras, porque no tuvieron la oportunidad y el derecho a una buena educación. Entonces, no pueden ser buenos acompañantes una mamá o un papá hoy de sus hijos, porque no tuvieron el acceso a la educación. Eso ya crea una barrera. O sea, hoy en estos 3 meses, hay familias que han avanzado muchísimo en la educación de sus hijos, con esto que podría llamar uno la escuela en casa, pero hay otras familias que en estos 3 meses el retroceso ha sido tremendo porque no saben, no pueden saberlo, no tuvieron la oportunidad de saberlo, cómo iban a trabajar con sus hijos cada una de las horas del día. O lo que decía Jackie, y es, si la conectividad, en mi casa estamos mi esposa y yo solos, tenemos conectividad, tenemos un espacio grande, tenemos espacios donde puede estar ella, donde puede estar yo. En una casa de 5 o 6 integrantes, en 2 espacios, en 30, 40, 50 metros cuadrados, sin conectividad, es imposible que un niño pase horas sentado en el computador, ya no solo atendiendo a clase, con qué concentración, sino accediendo a lo digital. Pero es eso, es decir, yo creo que la reflexión es más profunda y es qué tipo de educación necesitamos para enfrentarnos o para construir nuevas sociedades, cuáles son los nuevos valores. Vamos a volver al valor de la competencia. Una universidad de Colombia sacó una norma, para mi concepto estúpida, y es que en los exámenes de los estudiantes mediante plataformas digitales tenían que tener las manos a la vista. Las manos no podían tener celulares, tenían que estar mirando fijamente a la cámara del computador siempre. Es una estupidez. Si tenemos herramientas y podemos acceder al libro, si yo puedo voltear, si estoy conversando con vos, Jackie, puedo sacar un libro. El diccionario. Si puedo sacar un libro y puedo copiar de aquí, ¿por qué no puedo usarlo? O buscar en internet si tengo el acceso, o pedir la ayuda del público. O sea, lo importante hoy tal vez es simplemente enseñar a pensar, enseñar a pensamiento crítico, enseñar a aprender. Yo decía alguna vez, Patricia, a mi perro le da por ladrar cada vez que estoy en una charla con alguien por acá.
Siempre le da Ladra como- bien, no importa. Apúntase. Además, pero te digo que es que además ladra como si fuera de buen tamaño. Es un perro mediano. Bueno, tenemos Pero tiene la mensajes, costumbre- opiniones y preguntas para compartir, ¿eh? Vale. Bueno, Yaisme Alquime Romero dice, los niños son los que más están sufriendo en estos momentos, ya que el distanciamiento no les ha permitido el reencuentro con sus amigos. Emilio dice, hablan ustedes de escenarios culturales y urbanos, ¿cuál es el nexo imprescindible entre cultura y educación en las actuales realidades urbanas que habitan ustedes? A mí me gustaría retomar lo que decía Jorge, ¿no? Estamos, porque hay una crisis antes de la pandemia, ¿no? La crisis que tenemos, la pandemia profundiza todo, expone todo, ¿no? Pero hay una crisis de fondo, ¿no? ¿Qué sociedad es esta? ¿Para dónde caminamos? Cuando el PISA es el principal termómetro de la educación de Latinoamérica, ¿o qué nos interesa? Siempre me acuerdo que cuando estuve en el Ministerio de Educación, teníamos un Mercosul educacional, hablábamos de eso. Si tenemos que hacer una evaluación, hagamos una evaluación latinoamericana. O que es importante para que nuestros niños, mira, claro, hay globalización, hay temas que son comunes, pero ¿cuál es nuestro proyecto de Latinoamérica? ¿Cuál es nuestro proyecto de país? Entonces, ¿cuál es mismo el papel de la escuela? Las familias están hartas de estar con sus hijos en casa. Y les quiero decir que aquí hay un tema muy importante en Brasil, que este gobierno, ¿no?, que está en Brasilia, no quiero nominarlo, ¿no?, para no potenciarlo, mas este gobierno que está ahí estaba iniciando el homeschooling, ¿no?, la escuela en la casa. Entonces hay proyectos de ley, hay grupos. Eso se ha deshecho totalmente, porque las familias se dan cuenta que necesitan de la escuela, que necesitan de los maestros, pero necesitan ¿para qué? Creo que es un momento muy importante de eso, ¿no? Claro, la escuela es parte del grande maquinario de la sociedad. La escuela selecciona, la escuela garantiza que algunos lleguen a los puntos más altos, que grande parte se quede afuera. Ese tema del fracaso escolar en Latinoamérica es muy importante, porque eso es muy naturalizado, ¿no? Es un tiempo tenemos una oportunidad más de desnaturalizar. Entonces, hay que pensar qué es mismo el sistema educativo, por qué estamos poniendo tanto dinero, tantos recursos presupuestarios en hacer libros didácticos iguales de norte a sur. Aquí en Brasil hay una fiebre con una base nacional curricular común, y hay gente que quiere que el chico que vive en el Chuí, que es el sur del sur, y el que vive en la Amazonia, en la misma hora, en la clase, tengan incluso los mismos contenidos y la misma evaluación. Mira, es una máquina de producir mucha insanidad, ¿no? Hay que recuperar el papel de la sociedad, el papel de la escuela en la sociedad, el papel de los espacios educativos en la sociedad. Hay un sistema formal que es importante de las escuelas, pero hay todo un sistema de educación social, comunitaria, popular, que tiene que estar a vista, que tiene que ter importancia, que tiene que ganar importancia en la sociedad. Claro que en Brasil hablamos de una población de más de 60 millones de personas con más de 18 años que no han hecho 8 años de escuela. Entonces tienen un nivel incluso de comprensión que, claro, que necesitan de aportes cognitivos que da la escuela, además de 12 o 13 millones de adultos analfabetos. Es muy grave aún la situación. Y eso que avanzamos en los últimos años, ¿no? Era mucho, mucho peor que eso. Entonces, este nuevo modelo, y muy bueno traer Jorge Tonucci para la conversación, porque mira, ¿cuál es la ciudad para los niños? ¿Cuál es la ciudad para los jóvenes que viven en la periferia, los jóvenes que son negros en la periferia, los jóvenes y niños que viven en las comunidades indígenas? Entonces, ¿cuál es la educación? Si seguimos en esta toada de la educación aislada de la cultura, que es la pregunta que nos hace, no llegaremos donde estábamos, en la normalidad normal que teníamos, ¿no?
tenemos que replantear los currículos, ¿no? La escuela es un gran currículo a ser levado en consideración por la escuela. Aprender a la vida, y eso vivimos aquí también, vosotros sabéis, una persecución muy fuerte a Paulo Freire. ¿Cuál es la idea central de Paulo Freire? Es la lectura de la realidad, que determina la lectura de la palabra. Entonces, la escuela es un sitio de lectura de realidad. Claro, la escuela tiene que traer o que es el patrimonio, las cosas bellas que fuimos capaces de construir, ¿no? Los errores que hemos cometido con las guerras. Es un espacio para todo eso. Pero es un espacio que tiene que dialogar con la vida, ¿no? Y la cultura es la vida. Entonces, hay una mudanza, hay un cambio necesario. Y la pandemia pone eso. ¿Qué es urgente en este momento? ¿Es aprender los contenidos, ¿no? Las reglas matemáticas? ¿O la urgencia es vivir, es mantenerse sano, es mantenerse feliz, es tener algún motivo para pensar que la vida seguirá adelante? Sí, hay mucha depresión de niños, de jóvenes, de gente mayor, de adultos, porque hay una falta de perspectiva. Entonces, hay que redimensionar incluso el tiempo, ¿no? Hay una corrida. Todos los estudiosos de infancia dicen lo mismo. Hay que tener tiempo de vivir, de oír las historias. Entonces, yo hablaba de las memorias, de los pueblos originarios, de cómo era mi calle antes de estarmos aquí. ¿De dónde ha venido mi abuelo y mi abuela? ¿Cómo es eso de los negros en Brasil? La escuela tiene que tornar-se un sitio donde se cuentan essas histórias, com os maestros organizando a escena, pero abrindo para outras vozes da sociedade. Um pouco por aí, pero sem a cultura, se a educação da escola sigue apartada da cultura, não chegaremos a sítio nenhum. Solo rehaceremos que a sociedade seja o mesmo que continua sendo, e há que cambiar, há que cambiar. Jacqueline, acá Selva pregunta cuál sería el rol de los docentes en las sociedades más humanas. Mira, los docentes tienen un papel. Yo estoy aquí en las luchas de los docentes para tener una idea en la ciudad de Porto Alegre, en el estado de Rio Grande del Sur, nuestra provincia. Hace 5 años que los maestros no tienen aumento del sueldo y reciben parcelados sus salarios, sus sueldos. 5 años. Há 5 años. Ahora estamos en junio y se está cerrando la hoja de pagamentos del mes de abril. Entonces, mira, respondo con una... hay que valorizar el lugar, el papel de estos hombres y mujeres en nuestra sociedad. Nosotros, Brasil no ha construido la idea de la educación pública. Como no hemos sido, nunca nos hemos construido como una nación con objetivos conjuntos, con la idea de que todos tienen derecho a dignidad, no tenemos eso. La idea de la escuela, de quien enseña, entonces hay una desvalorización total. Entonces, a partir de esta mirada, te digo, mira, el papel de los maestros es muy grande, porque los maestros son los que hacen la mirada distinta para los niños y los jóvenes. Los papás y mamás van a lo suyo con muchas cosas, claro que tienen que venir al diálogo, pero el papel es muy grande, ¿no? Pensar todos esos contenidos históricos y sociales, esa lectura de la realidad, pero mirar al niño, al joven, e incluso en Brasil a los adultos que tienen que volver a la escuela y a esta otra escuela. Entonces, para mí es un papel muy céntrico. Bien. Jorge. Sí, hay una reflexión que, intentando juntar las dos preguntas sobre la infancia en estos momentos y el proyecto cultural y educativo, hace unos días decía que las ciudades tendrían que hacer simbólicamente unos actos muy fuertes de construcción de lugares de encuentro, de lugares de asombro, de lugares de abrazos para la población infantil a partir de este momento. Es decir, para la población infantil este encierro significa muchísimo en su vida. Significa muchísimo en lo emocional, significa muchísimo en la falta de relaciones. Es decir, yo a mis 58 años tal vez lo viva de una manera distinta, no sé si más tranquila o menos tranquila, pero distinta a cómo un niño de 10 años, una niña de 8 años lo puede estar viviendo. Y en las aperturas
de las ciudades, los actos simbólicos deberían serlos encaminados o podrían tener un símbolo muy fuerte hacia la infancia. Pero parece que no hemos entendido nada porque hoy las noticias son si abre o no abre el centro comercial. Eso. No si abre, no si abre el parque o no si abre la calle. O sea, entonces, que las calles se vuelven a abrir al tráfico. Pero no dicen, volviendo a Tonucci, ¿por qué no abrimos calles para que cierren? ¿Por qué no abrimos calles y las cerramos para que los niños salgan a jugar a la calle y no que estén en confinamiento en sus apartamentos o en sus casas? Entonces, ¿cómo convertir la ciudad en un gran espacio cultural y educativo para esa población infantil? Con muchos símbolos, con muchos guiños, con muchos abrazos, con muchas caricias que les digan a esos niños: señores, las ciudades de ustedes estuvieron encerrados 3, 4 meses, pero ahora las ciudades de ustedes, no solo el espacio de ese pequeño parque de recreación, que son además todos hechos como para hámster, no son parques infantiles, no para hámster, un tobogán, entonces, ¿cómo pensar más en los trípticos de la infancia de ustedes? ¿Cómo hacer que las ciudades sean todos trípticos de la infancia? Patricia, Carolina, Javier, Guillermo, sí. Nicolás, Federico, ¿cómo hacer? Busquen, los que estén viendo esto, tríptico de la infancia en Rosario, Argentina, o busquen tríptico de la imaginación en la ciudad de Santa Fe, en Argentina. ¿Cómo hacer que las ciudades sean esas ciudades más amables, más acariciadoras, más los espacios de encuentro, de interacción con los niños? ¿Cómo propiciar esas múltiples interacciones? En ese tiempo de vivir, ¿cómo convertir las ciudades realmente en espacios donde los niños vivan intensamente a partir de ahora y no donde el espacio esté negado para pequeños nichos? Entonces abrimos el centro comercial. Entonces, ¿qué? Abrimos la piscina de pelotas del centro comercial para que los niños estén ahí haciendo lo mismo que hacían antes, o vamos a ofrecer otro tipo de relaciones y otro tipo de espacios. Entonces, no sé, es la pregunta por la ciudad. Yo no sé, Patricia, quiero utilizar 2 minutos en mostrar un par de imágenes. Voy a compartir aquí pantalla y voy a mostrar algo. Alguien me tendría que habilitar, si es posible, la función de compartir las pantallas para mostrar algo. Pensando en esta charla, hace una semana estuve en Mar del Plata. Estuve digitalmente en Mar del Plata, en la Facultad de Arquitectura, invitado por ellos a hablar con el secretario de Cultura de Mar del Plata sobre espacios públicos y equipamientos. Y una reflexión de aquí, yo creo que ya, vamos a ver, sí, aquí está. Ya está. Voy a compartir, ahí deben estar viendo, voy a pasar muy rápidamente 3 o 4 reflexiones que pienso, escuchando a Jackie, que creo que pueden ser importantes acá. Y es esto: ¿cuáles son los nuevos escenarios de las nuevas acciones culturales? Así como cuáles son los nuevos escenarios de la educación. Hombre, las calles de Estados Unidos hoy, en las protestas de George Floyd. Entonces, ¿cómo convertir las calles? ¿Cómo hacer que nuestros niños vivan intensamente estos momentos de respuesta ciudadana a medidas públicas o políticas? Esto fue en Sao Paulo, esto fue en la Avenida Paulista hace una semana, 2 semanas. La democracia... Domingo. Hace una semana y este domingo otra vez. Las calles de Sao Paulo. Sí, 2 domingos, sí. Las plazas de Santiago de Chile hace unos meses, cuando estaban las protestas por la educación. O sea, todo esto son espacios educativos y culturales. Estos son barrios de Medellín durante la pandemia. Los trapos rojos son tengo hambre. Los trapos rojos tengo hambre. O sea, eso es una obra de protesta, pero podría ser una obra cultural. ¿Cómo convertir esto en motivo de reflexión, ya no solo en las aulas de clase, ya no solo en la familia, sino en la ciudad? O sea, ¿qué nos tiene que enseñar esto? ¿Cuáles son los aprendizajes que tenemos que sacar cuando en barrios de la ciudad de Medellín, una ciudad que ha avanzado mucho, una ciudad que tenemos la autoestima muy alta, una ciudad que decimos qué maravilla, pero pasa esto también, con solo 3 meses de pandemia, familias enteras pasando hambre? O esto es una acción que hacen 2 artistas de Medellín. Uno de ellos es mi hijo, Pablo Melguizo, el otro es Juan David Quintero. Proyectan esa culata del edificio, es el teatro de la ciudad, el teatro municipal, el teatro Lido. Ellos viven en un apartamento vecino en pleno centro de la ciudad. A mano derecha se ve un pedacito del parque central de la ciudad, del Parque Bolívar. Ellos proyectan una revista que están haciendo, La Ración. Miren, parte de La Ración es esto. Entonces, busquen la revista La Ración, que empezó en pandemia, una revista digital, y es de espacio público. Pero miren esto. Son culatas de edificio. Putamente Poderosas es un colectivo de prostitutas en Medellín.
que dijo cómo vamos a sobrevivir en pandemia. Generaron un colectivo putamente poderosas y han estado recibiendo apoyos para ellas sobrevivir, ya que no pueden trabajar en estos tiempos. Pero las paredes se convirtieron con ese colectivo de la nueva banda de la terraza. Paredes de las culatas proyectadas se convirtieron en los nuevos murales, en los nuevos espacios públicos, en los nuevos escenarios. Es decir, es proyectar o este escenario, miren, este es el escenario donde estamos hoy, el escenario virtual, yo allá aquí no la conocía, entré a buscar sobre vos a partir de esta conversación. Qué maravilla poder compartir también en este nuevo mundo digital. Y cierro. Si simplemente pensamos en cuáles han sido los escenarios para la cultura, ¿a qué hemos llamado espacio público? ¿A qué hemos llamado hasta ahora equipamientos urbanos? ¿A qué hemos llamado hasta ahora cultura? ¿A qué hemos llamado, perdón, reduzco esto para que se pueda ver, a qué hemos llamado la cultura formal y a qué cómo hemos entendido los escenarios visibles e invisibles de la cultura? ¿Cuáles son esos escenarios para la cultura que hoy son también visibles en medio de la pandemia? ¿A quién estamos llegando? ¿Los públicos son los mismos? O lo último, ¿qué debemos preguntarnos sobre los nuevos escenarios sociales de la cultura? Es decir, ¿para qué la cultura? ¿Para qué la cultura? ¿Cuál es el sentido de un proyecto cultural en nuestras ciudades? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo, Patricia? ¿Vamos a seguir haciendo lo mismo, Jackie, que se hacía antes? El director, cierro con esto, el director del Instituto de Cultura de Valencia, del Instituto, perdón, de Arte Contemporáneo, del Museo de Arte Contemporáneo de Valencia, España, decía hace 2 o 3 semanas en el diario El País, o en el diario.es de España, decía, deberíamos aprovechar los proyectos culturales, las entidades culturales, deberíamos aprovechar la pandemia para pensar realmente en el sentido de nuestros proyectos. Porque si después de que esto pase vamos a seguir ofreciendo lo mismo, de la misma manera, pues perdimos el tiempo. ¿Para qué tiene que ser un proyecto cultural? O sea, ¿cuál va a ser la esencia del proyecto cultural? ¿Cuál va a ser la esencia del proyecto educativo? Un proyecto educativo es un proyecto cultural, porque el fin último de la educación es la transformación de la cultura. Y un proyecto cultural es un proyecto educativo, porque el fin último de la cultura es la transformación de la sociedad, y la transformación de la sociedad es un proyecto educativo. Entonces, ¿cómo hacemos de esa juntanza de educación y cultura realmente una deliberación permanente en nuestros espacios formales e informales? Muy bien. Bien. No quiero dejar de hablar un poco sobre la cuestión ambiental en ambas ciudades, ¿no? Nos hemos encontrado en estos días, al menos aquí en la ciudad de Rosario, con animalitos que aparecían, una ciudad con silencio, una ciudad con otros sonidos, una ciudad más respirable, ¿no? Sin los excesos de los habitantes. ¿Qué significa dentro de ciudades más humanas una ciudad sustentable en este mundo contemporáneo? Mira, a mí me parece, ¿no? Estamos hablando de un reencontro con nosotros mismos, ¿no? Un reencontro con todo que es importante para nosotros. Y para hablar de eso, me ha gustado mucho la charla de Jorge. Me gustaría, Jorge, que incluíses en tu pantalla a qué sirven las escuelas, a qué sirven las universidades, ¿no? Hay que poner... Sí. Porque hay un escenario de fondo que es el capitalismo. Claro, mi generación es una generación que creció, que se ha hecho, mira, se ha hecho adulta queriendo afrontar el capitalismo, ¿no? Y claro, las grandes ideas mundiales de los sistemas socialistas con sus problemas, todo se ha deshecho, como si ese no fuera un problema de nosotros. La América, las venas abertas de Latinoamérica, y estoy hablando pensando en Amazônia, ¿no? O que se pasa en este momento en Amazônia, o que se pasa con los pueblos indígenas, ¿no? Con los pueblos originarios, porque ese genocidio, de eso hablamos en Brasil ahora, ¿no? Ese genocidio no terá vuelta, ¿no? Las árboles de miles de años no podrán volver, ¿no? Entonces hay que afrontar ese sistema que alimenta este grado de locura, ¿no? Aquí, claro, tenemos que revisitar las ciudades y las posibilidades de la ciudad para las gentes.
o discurso do capital e das mercancias é tão forte que ayer dueño de shopping aqui em Porto Alegre dizia, mira, tiene que reabrir o shopping porque é centro de convivência. Eu amo sempre a escola, centro de convivência, mira, todo é a propaganda, traer a gente aí para consumir. Então, para esse reencontro com nós mesmos, com nossas histórias, memórias, nossas gentes, tem a ver com o encontro da natureza, como eram nossas cidades há 50 anos, como eram há 100 anos, como estão os biomas, não? Como as nascentes de los ríos de los quais bebemos a água sem la qual não há vida, onde vai a nossa basura? Isso tem muito a ver com as questões ambientais. Então, creio que é tempo de mirar para nós e mirar para as grandes questões de hondo, porque há tempo que não falamos do capitalismo. Aqui, ali, algum intelectual, mas esse sistema que nos hace com que em Latinoamérica nossos países estejam de espaldas uns para os outros, não? Claro que há que fazer outra Latinoamérica. Há que fazer outra, essa ideia da pátria grande, não? Temos que volver a isso, temos raízes muito comunes, não? Incluso aqui no Rio Grande do Sul, este pedaço, se era de Espanha, se era de Portugal. Então, temos que afrontar, volver a pensar no grande projeto. Claro, e isso me faz... Tenho que saludar muito a cidade de Rosário, porque Lula ganhou o título, ¿no?, de doutor honoris causa da Universidade de Autorga, da Universidade Nacional de Rosário. Justo quando vai à cárcel. E ha sido para nós como se o coração se tranquilizasse pouco, não? Sabemos que este homem e o que ele representa, não? Ele é mais do que ele. Que projeto é este de soberania? Hablar de la cultura de nuestros pueblos, del derecho de nuestros niños, del derecho de los niños se tornarem jóvenes que não serão engolidos por el sistema para ter um trabalho precário, uma vida precária, para poder, bueno que hemos hecho, ¿no? Jorge hablaba de los bares, del cine, del teatro, todo isso tem que estar em la perspectiva desta educação, deste novo humanismo que nos cabe construir, ¿no? Nossa geração há que afrontar todas estas escalas e propagandas capitalistas que põem a escola, que retiram aquilo que é o espírito da escola. E isso tem a ver também com reencontrar a natureza. Poner o debate do meio ambiente como um debate de nossa vida cotidiana. Aqui em Brasil há uma tentativa de grandes empresas comprarem las nascentes de alguns de los grandes rios que abastecem as cidades, sem eles não podemos viver. Então, creio que temos muitas urgências, não? E a maior de todas é sair desta maquinaria, tomar consciência sobre esta maquinaria que produz uma vida em quadrados, não? E que faz com que milhões de pessoas não tenham dignidade para viver. Para mim é disso que e poderíamos ir hasta las no nos van a dejar, no nos van a dejar. Ya, hay algo en la pregunta tuya y mezclando los elementos de Jackie. Las ciudades sustentables no son solo las que tienen en sus políticas medioambientales una prioridad. Las ciudades o las sociedades más sustentables son las sociedades donde hay mayor equidad. Vuelvo al punto de partida. Es decir, son más sustentables en todo sentido las ciudades con mayor clase media que con esas grandes diferencias y esos enormes vacíos entre pobres y ricos. Son ciudades más sustentables las ciudades donde lo público es un derecho y no un privilegio. Esas son las sociedades sustentables. Les va mejor a esas ciudades en su progreso, en su desarrollo, en su economía, cuando este tipo de cosas se dan que cuando no se dan. Ahora bien, he leído algunos artículos que nos dicen, hombre, esta pandemia es frente a lo que se nos viene de esto con el cambio climático. Algunos incluso han dicho esto es casi que un experimento para ver cómo vamos a sobrevivir al cambio climático, porque no, o sea, ya nos cargamos
el clima y nos cargamos muchas de las condiciones y vamos a sufrir por agua, y vamos a sufrir por alimentos, y vamos a sufrir por todas las consecuencias del cambio climático. Pero eso hace parte también de ese tipo de sociedad que estamos diciendo. O sea, ¿a qué le damos prioridad en la educación? Le damos prioridad en la educación a qué tipo de modelo de sociedad. Queremos sociedades con qué ritmos, los ritmos frenéticos o los ritmos de una vida más saludable. Le damos prioridad a las ciudades, estas macro ciudades, donde hay que estarse 2 horas en un transporte público para ir a estudiar o trabajar, o sea, 4 horas en el día, o le damos prioridad a ciudades. También se nos ha enseñado que no todos tenemos que movernos ni desplazarnos permanentemente de un lado a un lado B, y que podemos hacer mucho también desde las casas. Y mi esposa me comentaba acá algo, me pasaba una nota para recordar a Enrique Dussel alrededor de la primera respuesta tuya, Jackie, de la descolonización de la educación. O sea, cómo ir hacia la descolonización de la educación. Yo he hecho una broma tonta en Brasil, en las conferencias. Digo que en Brasil hay 2 Paulos famosos, Paulo Freire y Paulo Coelho, y que si leyéramos más a Freire que a Coelho estaría mejor Brasil. Pero nos vamos por las respuestas de autoría en vez de irnos por las preguntas. O sea, la pregunta o la pedagogía del oprimido de Freire nos enseña mucho sobre Latinoamérica, pero no lo leemos. Se quedó ahí, rezagado después de años. Hoy no nos preguntamos por Paulo Freire, pero estamos buscando las recetas de autoayuda de todo tipo que nos ofrecen los Coelho o los de Melo o los similares. Yo creo que las ciudades necesitan más preguntas que autoafirmaciones. Necesitamos más ese pensamiento crítico individual y colectivo. Necesitamos más la educación que el adiestramiento. Cuando alguien cumple algo por adiestramiento, por lo que decía ahora de la diferencia entre la disciplina y la apropiación ciudadana o la cultura ciudadana, es que es muy disciplinado, sí, disciplinado porque obedece órdenes, no. Tiene una cultura ciudadana que lo lleva a respetar al otro, que lo lleva a vivir de otra manera con el otro. Hay unos análisis que hace una organización colombiana, Corpovisionarios, que dirigió durante mucho tiempo Antán Almocus, que fue alcalde de Bogotá, y él hace unos estudios sobre cultura ciudadana. Y estábamos juntos en Montevideo hace 4 o 5 años y le hicieron una pregunta a Antán Almocus. Le dijeron, ¿no? Profesor Mocus, usted ha hecho estudios de cultura ciudadana en 40 ciudades de Latinoamérica y está haciendo por primera vez el de Montevideo. ¿Cómo nos ve a los de Montevideo en comparación con otras ciudades de Latinoamérica? Y él respondió de esta manera, muy a lo mocusiano, como decimos acá. Dijo, hombre, yo al mismo tiempo de Montevideo estoy haciendo el estudio de Estocolmo. Por primera vez una ciudad por fuera de Latinoamérica nos contrató para hacer el estudio de cultura ciudadana. Y no voy a comparar a Montevideo con Latinoamérica, sino con Estocolmo, porque son las 2 ciudades que más similitudes me han presentado en el análisis. Y dijo, son las 2 ciudades donde menos importa la norma, pero donde más se cumple. Wow. Y no se cumple por la presión de la ley, ni se cumple por la moral, sino que se cumple por una razón ciudadana de costumbre o de hábito o de comportamiento. Y después nos fuimos a almorzar, todo esto, esa fue la parte cierta, objetiva. Luego nos fuimos a almorzar con varias personas de Uruguay. Ustedes saben que los uruguayos los tienen ustedes además en la mitad, Brasil y Argentina. Los uruguayos, una gente espectacular, son como raros, son de otro mundo. El que no es raro, es raro. Entonces nos fuimos a almorzar con unos uruguayos y nos preguntábamos por qué, con Antán Almocus, esa situación. Encontramos una hipótesis. Son 2 estados muy laicos o con una ética muy laica, el de Uruguay y el de Suecia. En Uruguay hace 100 años se descolonizó el estado de la iglesia y se cumplen las cosas no por una moral cristiana o no por un castigo, sino por una convicción, una ética ciudadana. Entonces también, en tu pregunta de hace un rato, Patricia, ciudades más humanas, sí, serían ciudades donde una ética ciudadana sea una prioridad, donde los encuentros, donde las conversaciones, donde las relaciones sean más importantes que los contenidos. Piensen en lo digital. Ofrecemos muchos contenidos digitales, muchísimos contenidos digitales para que otros los consuman, pero ofrecemos pocos contenidos como este, donde hay relación, donde hay interacción, donde hay conversación, donde nos vemos a la cara, donde compartimos. Entonces yo estoy muy saturado
Y creo, imagínense un estudiante de 10 años saturado de contenidos, de que le pongan en una pantalla contenidos y contenidos y contenidos y que no tenga la posibilidad de la interacción y la relación con sus amigos, con sus compañeros. Lo mejor del colegio es el recreo, no es la clase. El encuentro. Claro, lo mejor de la clase es cuando discuto con el otro, cuando converso con el otro, cuando controvierto con el otro. Entonces tenemos que ir a ese tipo de espacios, cómo hacer de las ciudades, pensando nuevamente en la pregunta tuya ahora de los niños, cómo hacer de las ciudades para mayor relación, con mayores espacios de conversación, con mayores espacios de encuentro. Cierro. Hace unos días decía en una conversación con la alcaldía de Medellín y sobre cultura, decía, hombre, deberíamos ir, por ejemplo, a espacios de cercanía, a potenciar la esquina del barrio, eso que en Chile llaman, en Santiago de Chile llaman los parques de bolsillo, esos pequeños lugares de encuentro y de relacionamiento, más que estos macrocentros que construimos y que dimensionamos, o sea, cómo convertir la esquina en un espacio de relación. Yo mismo voy a voltear acá, ese parquecito, yo al lado de mi casa está un lote de 1.800 metros, no sé si alcanzan a ver, ese parquecito. Ahí queda una casa de un vecino que la vendió para hacer un edificio y los vecinos logramos tumbar la licencia de ese edificio y de los 8 edificios que se iban a construir. Y este pedacito le dijimos a la alcaldía, convirtámoslo en parque. Y la alcaldía lo convirtió en parque, ese espacio público, pero no le hizo nada. Y en esta pandemia salimos varios vecinos, Alberto González, Lapo, Esteban, salimos, mi esposa, Diana Ospina, Diana Mazo, salimos a hacer el parque. Y es el lugar donde nos hemos encontrado con las mascotas, donde hemos conocido vecinos que no conocíamos, donde nos relacionamos todos de mascarilla, todos a 2 metros de distancia. Pero decíamos, esto vale más que cualquier espacio macro de $10 millones, porque es el espacio de convivencia, el espacio de encuentro. Y ahí estamos sembrando plantas que atraen mariposas, o donde las mariposas, pues las hospederas de las mariposas. Están llegando los niños del barrio a ver las mariposas. Están llegando los niños del barrio a ver la huerta, lo que estamos sembrando cilantro, y estamos sembrando cebolla de rama, cebolla junca, y sembrando orégano, o sea, sembrando planticas que la gente puede pasar, romero, que la gente puede pasar y tomar. Y ese tipo de cosas yo creo que hacen parte de ese proyecto cultural y educativo que tiene que ser permanente, cómo recuperar la esquina, cómo recuperar el barrio, la calle, para el proyecto cultural y educativo de nuestras sociedades. Bien, vamos cerrando ya, no tenemos más tiempo. Jacqueline, ¿querés agregar algo? Claro, primeiro agradecer-vos, não? Saludar a Karina, que não é saludada no princípio, saludos a meu amigo Guillermo, Laura Alfonso, outra grande amiga que tenho aí, conozco muita gente muito buena, encantada de conocerte, Patricia. Bueno, Laura que estuvo al frente de Ciudades Educadoras. Sí, 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 sí. La educación y el urbanismo tienen mucho que hacer y pensar para reconstruir los proyectos de sociedad. Y hemos que reconstruir Latinoamérica, ¿no? Hablabas de Dussel Russell, y yo pensé en Aníbal Quijano, que es un peruano que ha hecho un avance muy fuerte en el debate de la decolonialidad, ¿no? Tenemos que reencontrar nuestra alma, ¿no? Y hay algo que es juntos. Paulo Freire tiene mucho que ver con eso. Claro, y hay que caminar para ciudades y sociedades en que la ética, la convivialidad, el respeto al otro sea mayor que el deber, ¿no? El proclamado, no, que la vida real cómo me muevo como persona, como gente, ¿no? Y nuestros proyectos escolares están muy lejos, muy alejados de eso. Estamos muy, muy presos a esos cánones europeos. Yo, para terminar, les digo, he hecho un apunte de algo que es muy especial de Paulo Freire, está lá en La Pedagogía del Oprimido, el hombre que escribe el prefacio es un profesor, Hernani Maria Fiore, que ha sido echado por la dictadura militar de mi universidad, era un filósofo de mi universidad, y en cierto momento habla de que el sentido más fuerte de la educación, de la alfabetización, porque era de eso que Paulo Freire hablaba,
aprender a escribir su vida como autor y testemunha de su historia, biografarse, historicizarse, existenciarse. Creo que tenemos que hacer ciudades, la pandemia tiene que nos hacer reflexionar sobre quién somos, hasta dónde venimos y para dónde vamos. Hay que retomar las cuestiones fundamentales, hay que afrontar el capitalismo y el que determina en nuestras vidas cotidianas. Y decir que sigamos esta conversación, ha sido muy, muy agradable, ¿no? Y Karina, que estamos lejanos, pero estamos cercanos. Entonces, eso, la pandemia también nos ha traído, ¿no? Porque a lo mejor teníamos que tomar los aviones, estarmos muchas horas, ahora estamos juntos y estaremos en otros momentos, ¿no? Podemos ir al espacio público de Jorge con sus vecinos. Y voy a cerrar citando un personaje de Fontana Rosa, a Mendieta, perro de Inodoro Pereira. En la historieta de Inodoro Pereira, Mendieta el perro le pregunta: don Inodoro, vamos a ir de vacaciones. Y Inodoro le dice: no, Mendieta, no hay con qué. Pero imagínese que la Pampa es el océano, le pone la tilde en océano. Imagínese que la Eulogia, que es la esposa de Inodoro, es un cetáceo y está la Eulogia por allá tirada en la Pampa. Imagínese que es un cetáceo. Imagínese que el postre es una palmera, Mendieta. Es que Mendieta, dicen que la imaginación al poder, y es todo lo contrario, la imaginación al no poder. Tenemos que hacer de nuestras ciudades espacios de imaginación para superar esos no poder que nos imponen desde muchos lugares. Muchísimas gracias a ustedes, Karina, muchísimas gracias, Patricia, a Guillermo, a Ernestina, que estuvo permanentemente pendiente. Listo, Ernestina. Muchísimas gracias, Ernestina. Karina, ¿querés despedirlos? Sí, yo quiero, igualmente. La verdad, me tomo el atrevimiento de cerrar esta charla porque para mí es un honor haber escuchado esta conferencia de Jorge y de Jackie, realmente con una mirada latinoamericana, realmente, y a su vez poniendo en primer lugar a Freire, que es lo que todos queremos, lo que todo educador realmente quiere valorar, y queremos que tenga esta vuelta de tuerca, no solo en las escuelas, sino también en las ciudades. Y como bien decía Jorge, la ciudad necesita preguntas, pero también los ciudadanos y ciudadanas necesitamos respuestas. Y finalizo con una frase de Ítalo Calvino que dice que las ciudades no son las 7 o las 77 maravillas, sino la respuesta que da una pregunta tuya. Y nosotros, como referentes del Estado y como representantes del Estado, tenemos que ofrecer respuestas. Y bueno, y para eso estamos, y para eso hemos invitado a estas dos eminencias que nos han dado una charla encantadora, agradable, divertida. Así que valoro, celebro esta charla, insisto, latinoamericana. Bien. Gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, Gracias. Jacqueline, Karina, muchas gracias a todos los que están del otro lado, los que han participado con las preguntas, y mañana, viernes a las 6 de la tarde, habrá un diálogo en vivo en la cuenta de Instagram de la Secretaría de Cultura y Educación. ¿Cómo se piensa un sello discográfico autogestivo? Va a estar Juan Cruz Rebello charlando con Julia Capoduro de Prima Limón, parte de Remedio Casero Discos. Muchísimas gracias. Vamos por ciudades más humanas, aquí, allá y en toda esta América Latina. Gracias.